Hola, profesor. Perdón, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien por acá, pues, nos Qué encontramos de bueno. nuevo. Estoy operando aquí una cosita, me voy con la tía. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, acá. Qué bueno. No me imaginé que lo vaya a tocar a todo el grupo de nuevo juntos. Sí, ahora nos toca un poquito más tarde. Sí, no sé, bueno, siempre segundo semestre me toca la clase más tarde, así que estoy como acostumbrado ya. Ah, ya. El primer semestre me toca a las 8:30 y el segundo a esta hora. Ujú. Entonces no va a ser más rápido, este ramo es un poquito más entretenido que el otro. No es tanta materia, hay que hacer algunas partes de ejercicio, así que yo creo que no nos vamos a aburrir tanto, pero va a pasar más rápido el tiempo. Ya, pues. Mira, voy a comenzar la clase como, bueno, me parece que no se conectó nada más, pero bueno, está el video, ¿ya? Para que no nos atrasemos, porque igual este ramo igual tiene más contenido que el otro. Entonces, Ya. para no atrasarnos, por otra parte que está la parte de la planificación. Eh, Bueno, el tema tratar de cumplir con los horarios, que igual, como te digo, hay una parte de ejercicio, entonces hay que dejar tiempo para eso, para que ustedes lo entiendan bien, porque eso después se aplica a las pruebas. Bueno, el horario de clase es entre las 12 y las 15 horas, 15:20, perdón. Vamos a dejar un break entre medio. eh, y bueno, tratar de no atrasarnos tanto, cosa que la clase tampoco termine tan tarde. Ojalá colaboración, sobre todo la parte de ejercicio, me interesa, para que no queden con dudas cuando tengan que hacer las pruebas. Eh, bueno, yo esto lo coloco, lo indico pues, en lo que dice UTLA, el tema asistencia. Las cátedras, bueno, si faltan una cátedra, tienen que justificarla con la directora de carrera. Y bueno, yo doy una fecha que lo voy a comentar ahí para las cátedras pendientes. Y bueno, el examen es obligatorio. Los exámenes, aunque les dé la nota, tengo que igual que considerarlos para el examen. Lo que se espera de este ramo es, bueno, determinar las condiciones de trabajo que se generan en los procesos relacionados con operaciones de línea y equipos que utilizan alta, media y baja tensión, en las condiciones de ambiente, ¿cierto?, que se presentan los peligros en los espacios confinados, escasez de oxígeno, ¿cierto?, explosivos, y que obligan a entregar o mantener oxígeno, estableciendo el cálculo del proceso de ventilación cuando interactúa el hombre con la atmósfera. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la primera unidad vamos a revisar un poco lo que es electricidad, ¿ya? Vamos a ver cómo se genera todo este tema eléctrico, las consecuencias que tiene una mala utilización de la energía y vamos a hacer el cálculo, ¿cierto?, para determinar ciertas variables para que les permitan después, cuando veamos ventilación sobre todo, aplicarlas también ahí. Entonces la idea tampoco es sacar especialistas en el tema de ventilación y en el tema eléctrico, pero sí por lo menos que tengan nociones cuando tengan que, por ejemplo, se les presenta algún proyecto en la empresa, que tengan que hacer una ventilación de un área, por lo menos tengan nociones de cómo se hace. Por lo general uno como área de prevención esto lo encamina a empresas externas, pero la idea también es que ustedes sepan más o menos de cuánto el caudal que requieren, qué equipos podrían ser los que son necesarios, cosas que también a veces no les vendan cosas que a veces son innecesarias, son insuficientes o todo lo contrario, son extremadamente superior a lo que ustedes requieren. En cuanto a la planificación de las actividades, bueno, la unidad uno comenzamos hoy día, están programadas 3 sesiones, ¿ya? El 12, el 19 y el 26 de agosto. Después viene seguramente la fecha del 26 de agosto, donde vamos a desarrollar más lo que son temas de ejercicio. Después continuamos con la unidad 2, que es la riesgo electromagnético y sus medidas de control. Eso sería el día 2 y el día 9 de septiembre. Eh, Hola Pablo, buenos días. Eh, Después viene ventilación, ¿ya? Que son 3 sesiones.
También lo mismo, lo más probable es que la sesión del día 14 de octubre la dedicamos a hacer netamente ejercicio. Y la última unidad ya son espacios confinados y atmósfera explosiva. Hay más que nada es desarrollar una especie de dinámica para poder entender esa unidad. Eh, Hay harto contenido que entregar, así que igual tratar de ajustarse un poco a los tiempos de la llegada para que no nos atrasemos, ¿ya? Eh, en cuanto a la programación de las pruebas, de las cátedras, perdón, sería la cátedra uno que considera la unidad uno y 2 sería el 16 de septiembre. La cátedra 2 que es la unidad 3 y 4 sería el 11 de noviembre. Bueno, ahí vamos a tener un bypass de fechas, ¿ya? Yo fijé para el 25 de noviembre las cátedras pendientes, si que alguien no pudiera presentarse, ¿ya? Bueno, insisto, eso tendría que estar también justificado por la jefatura de carrera. Y el examen, que sería el 16 de diciembre. En el caso de los talleres, es importante que desarrollen los talleres ahora porque les va a sumar nota. Eh, el taller uno que es para la unidad que vamos a comenzar a ver hoy día, hay que entregarlo el 2 de septiembre, la unidad 2 el 30 de septiembre, unidad 3 28 de octubre y unidad 4 el 18 de noviembre. Bueno, ahí están mis contactos, ya todos los que participan del curso son los mismos del semestre pasado, así que ya, bueno, ya me imagino que deben tener toda mi información. Eh, Así que está perdón, mi correo y mi WhatsApp. Como les comento siempre, a veces el WhatsApp me demora en contestar, o el correo a veces, pero los reviso y los contesto, ¿cierto? Porque también en la semana tengo mi trabajo en la empresa, entonces por eso tengo temas de tiempo a veces un poco alcanzados. Pero siempre les contesto la información cuando me la han solicitado. Así que no sé si tienen dudas respecto a esta información que les entregué. Hasta el momento no, profe. Ok, ya. Eh, Ahí se me estaba yendo algo, pero me acordaré en el camino. Eh, ya vamos a comenzar entonces con lo que es la unidad uno, que es la de riego eléctrico. Bueno, como les comentaba, vamos a comenzar con esta unidad, que es la unidad de riesgo eléctrico, ¿ya? Aquí lo que buscamos con esta unidad es interpretar los principios de la electricidad en términos de circuitos, sus propiedades físicas, reconocer la legislación aplicable, identificar los peligros e incidentes más graves, proponer métodos de control. Lo que vamos a revisar hoy día va a ser un poco como contexto general de la parte eléctrica. La próxima clase ya revisaremos la parte de legislación, ¿m? y identificar los peligros y el tema más, las consecuencias que puede tener. Igual hoy día vamos a revisar un poco las consecuencias físicas de un accidente eléctrico. Vamos a revisar algunos deditos para que compartamos y expresen cierto cómo lo podrían haber controlado una situación de riesgo que vamos a revisar. Vamos a partiendo como concepto general. La electricidad es el estudio más antiguo que se conoce, lo llevaron a cabo los griegos alrededor del 700 antes de Cristo, perdón, antes de Cristo. La palabra electricidad viene de electrón, que significa ámbar, ¿no? Resina seca fósil. Era la propiedad de traer papelitos y pelusas que adquirían el ámbar al frotarlo con la piel, ¿no? Lo que hace uno hace con la peineta y hay un papel, ¿no? Que flota y genera un campo eléctrico sin darse cuenta. Benjamin Franklin, norteamericano que estudió la atracción de cuerpos electrizados, descubriendo que los cuerpos de igual materia, igualmente electrizados, eh, siempre se repelían, que en la materia existían dos comportamientos eléctricos, uno similar al que quería el plástico flotando con la piel, que llamó negativo, y uno similar al que quería un vidrio flotando con un paño de seda, que lo llamó positivo. Además, se elaboró una teoría simple para explicar la electricidad.
Concepto básico, la electricidad, ¿cierto? Es una propiedad física que se manifiesta por la atracción o repulsión entre las partes de la materia. Esta propiedad se origina en la asistencia de electrones con carga negativa o protones con carga positiva. ¿Mm? La electricidad, ¿cierto? Es una forma de energía que se basa en la mencionada propiedad física y que se puede manifestar en el reposo, electricidad estática, o en movimiento, corriente eléctrica. ¿Mm? La electricidad en este sentido puede generar calor o luz, por ejemplo. ¿Mm? La electricidad puede producirse de forma natural, los rayos que se aparecen durante tormentas, son descargas eléctricas que se originan por transferencia de energía entre la biosfera y la superficie terrestre. Otro fenómeno natural de electricidad es que se producen los procesos biológicos que permiten funcionar al sistema nervioso. Bueno, más allá de estos fenómenos naturales, el hombre se ha dedicado a generar electricidad para poner en funcionamiento todo tipo de máquinas, dispositivos electrónicos o sistemas de transporte. Se conoce como conductividad eléctrica la capacidad de un material de permitir el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo y la facilidad con que los electrones pueden atravesarlo. La magnitud inversa de la conductividad se denomina resistividad. Los electrones se encuentran en resistencia en sus desplazamientos. Bueno, los conductores eléctricos son aquellos materiales que al entrar en contacto con el cuerpo cargado de electricidad logran transmitir esa electricidad hacia la superficie de los principales conductores. Los principales conductores son los metales y electrones como el cobre, el aluminio y el oro. Bueno, buenas tardes, Camilo, también no te he saludado. Eh, bueno, la electricidad, ¿cierto? Es un Hola, buenas fenómeno tardes. de... Hola, hola. La electricidad, ¿cierto? Es un fenómeno físico cuyo origen son cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, luminosos, térmicos, químicos y otros. Bueno, ¿cómo podemos producir energía? Por reacción química. Si se sumergen dos metales distintos en una solución apropiada, se producen determinadas reacciones químicas que al mismo tiempo se generan electricidad. Este es el fundamento de las pilas y baterías. Por, por, eh, por inducción electromagnética, que es al mover un conductor en el interior de un campo magnético, parece que aparece en el conductor una corriente eléctrica. Esta corriente se mantiene mientras el conductor o imán continúa en movimiento. Ese es el fundamento, ¿cierto?, de los dínamos o alternadores, que se usan, por ejemplo, para generar energía en las centrales de pasada. A partir de luz, algunos metales desprenden electrones que cuando la luz solar incide sobre ellos, si estos electrones se hacen circular por un hilo conductor, se puede obtener corriente eléctrica. Este fenómeno es conocido como efecto fotoeléctrico y es el fundamento de las células fotovoltaicas. Bueno, la carga eléctrica, ¿cierto? La carga eléctrica es una propiedad de la materia que se traduce o que provoca que los cuerpos se atraigan o se repelen entre sí en su fusión y entre sí en función de la aparición de campos electromagnéticos generados por las mismas cargas. La carga eléctrica o cantidad de electricidad es el número de electrones en exceso, carga negativa o defecto carga positiva, que un cuerpo posee. La unidad de carga del sistema internacional es de unidades equivalentes es el columbio y equivale a la carga, ¿cierto?, que posee un columbio 6,24 por 10 a la hora 18 electrones. Bueno, se denomina corriente eléctrica, ¿cierto?, al desplazamiento continuo y ordenado de electrones a lo largo de un conductor. Bueno, los metales conductores aislantes, está el hierro, el oro, bueno, el más conocido para nosotros vendría a ser el cobre. Aislantes son todos aquellos que retienen los electrones en sus órbitas y no permiten que circulen libremente. Por tanto, son malos conductores. Y los semiconductores presentan propiedades intermedias entre los conductores y los aislantes. Tipos de corriente, tenemos la corriente continua. Los electrones se mueven siempre de un mismo sentido, de polo negativo a polo positivo, que los atrae. La energía necesaria para que se muevan es generada por pilas y baterías, transforman energía química y eléctrica por células fotovoltaicas, transforman luz en electricidad, dínamos transforman movimiento en electricidad. Un poquito lo que conversamos recién. Los voltajes que proporcionan son constantes en tiempo y pequeños, 1,5, 4,5 volt
nuevo. Se utilizan en linternas, CD portátiles, móviles, cámaras fotográficas y videos. Estamos hablando de corriente continua. Y tenemos la otra que es la corriente alterna, que los electrones cambian continuamente su sentido de movimiento y su valor de voltaje no se mantiene constante en el tiempo. La corriente alterna más usada es la celular y las viviendas, los valores característicos son 230 de tensión y 50 Hz de frecuencia. Bueno, la intensidad de la corriente se define, ¿cierto?, como la carga o el número de electrones expresado en columpios que circulan por un conductor a cada segundo. Se denomina en el sistema internacional como amperio. Y la tensión eléctrica se denomina tensión eléctrica, ¿cierto?, la diferencia del nivel eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito eléctrico. Esta diferencia de potencial entre los dos puntos del circuito es necesaria para que la corriente circule entre ellos, que es voltaje. La función del generador de un circuito es mantener una diferencia de potencial entre los polos para que así los electrones estén continuamente circulando desde polo negativo a polo positivo. Esto es lo que se consigue gracias a lo que se denomina fuerza electromotriz, FEM. La diferencia de potencial entre dos puntos se mide con un voltímetro conectado a dichos puntos, es decir, conectado en paralelo con los elementos del circuito. La resistencia eléctrica se define como la de mayor a menor oposición ofrecida por un conductor, al ser recorrido por la corriente eléctrica. La unidad de resistencia es el ohmio y se expresa con la letra griega omega. La resistencia de un conductor depende básicamente de cuatro factores: el material que está hecho, la longitud, la sección, la temperatura. Entonces ahí tenemos la fórmula resistencia igual a voltaje partido por intensidad. Y es algo que vamos a empezar a revisar, ¿cierto?, cuando hagamos la clase, la parte de ejercicio. Magnitud eléctrica, ¿cierto? El efecto Joule es el fenómeno por el cual la energía eléctrica se transforma en calor por cuando la corriente atraviesa un conductor. Este efecto se produce en todos los aparatos eléctricos, ya que al estar encendidos se calientan, pero existen algunos especialmente diseñados para transformar energía eléctrica en calor. Ahí tenemos la estufa, la plancha, el horno, los termos de agua, y que van provistos de una resistencia apropiada para tal fin. A la hora de calcular el calor disipado, usaremos la fórmula de energía en función de la resistencia. Estas fórmulas después las vamos a ir revisando cuando vayamos haciendo los ejercicios. Magnitud eléctrica, ¿cierto? Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchos otros tipos de energías, ¿cierto?, tales como lumínica, mecánica o térmica. Y generación de energía eléctrica. Generación de energía eléctrica actualmente, la energía eléctrica se puede obtener de distintos medios que se dividen principalmente en renovables y no renovables. Renovables son las centrales termoeléctricas solares, están muy de moda ahora, las centrales solares fotovoltaicas, las centrales eólicas, que es muy, cuando uno va hacia el norte las puede visualizar, las centrales hidroeléctricas y las centrales geotérmicas. Y las no renovables, tenemos las centrales nucleares, los combustibles fósiles, las centrales de ciclo combinado y las centrales de turbogas. La potencia eléctrica es la proporción de unidad de tiempo o ritmo con el cual la energía eléctrica es transferida de un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad internacional de medidas es el vatio o watt. Entonces, bueno, para no aburrirnos con tanta cháchara, eh, veamos estos videos. Me interesa la opinión de ustedes, bien, obviamente desde el punto de vista preventivo, de qué podríamos haber hecho para que ciertas estas situaciones que les voy a mostrar no hubieran terminado el desenlace que tuvieron. Entonces, espero ahí sus comentarios. Vamos a hacer correr el video. Perdón, me equivoqué.
Quiero se lo muestro. ¿Se ve el fondo? Sí, profe. Sí, se Sí, ve, ya. profe. Ok. Toma la atención, esto es una situación un poco doméstica, entre paréntesis, igual es un taller, bueno, bastante artesanal, pero toma la atención a lo que ocurre. ¿M? ¿Qué les llama la atención de esto? Bueno, acá no tiene ningún componente de seguridad como aislante ante el contacto con energía. Si el cableado está en piso con agua, sabemos que es un transmisor de corriente. Tenía todos los factores negativos que puede haber en un lugar de trabajo. ¿Qué podrían ustedes haber aportado, cierto, primero para, como algunas medidas de control respecto a esa tarea, hacerla con seguridad? ¿Qué podríamos haber hecho? Aislarse, o sea, con zapatos y con guantes Exacto, ¿cierto? La persona mínimo. no tiene ni una protección a tierra, simplemente, claro, él hizo la tierra. ¿M? Entonces la energía se transmitió a través de él. ¿Ah? Bueno, en el caso, por si acaso, la situación, la persona logró zafarse, ¿m? Logró zafarse de lo que estaba produciendo el golpe eléctrico y no falleció. ¿Ah? Eh, respecto a eso Sí, de mismo, hecho, respecto a profe, eso mismo, en el dime. video completo es extraño, pero él mismo desenchufa el cable. Claro, por eso se logra Sí. zafar, ¿m? Porque él Mm, estaba solo. ¿M? Como le digo, es una tarea doméstica. Lo que tendría que hacer era lavar su moto, ¿ya? Y claro. se produjo una descarga ahí porque no tenía los zapatos que le permitían hacer tierra y tampoco tenía guantes, nada, sino que llegó y de forma muy descuidada, ¿cierto? Tomó los elementos eléctricos. Lo más probable es que el cable tendría que haber estado pelado, ¿cierto? Con alguna especie de daño y por eso le produjo el traspaso de corriente, ¿m? Que es muy Pero tiene común que haber sido, en... profe, tiene que Dime, haber sido muy sutil porque si le hubiera llegado la corriente de lleno, el cuerpo no, entero hubiera quedado duro como palo, o sea, no se hubiera podido mover, como cuando claro, les disparan un taser. exacto. ¿M? Entonces, hablando de eso mismo, ¿qué es lo que se visualiza respecto a esto acá como consecuencia cuando uno sufre un golpe eléctrico? ¿Es fácil zafarse de él? No, la paralización de los músculos. Exacto, hay una paralización de los músculos. Eso lo vamos a ir viendo lo que es lo que sigue. ¿M? Por eso es tan, ese paréntesis tan riesgoso, un golpe de importante energía, ¿m? Porque no nos podemos zafar. ¿M? Cuando es una cosa menor, hay, sobre todo en una casa, uno tiene elementos que forman parte del circuito eléctrico que nos protege frente a cargas menores de voltaje. Pero situaciones así, no hay nada que hacer. ¿M? Eh, entonces, ¿qué conclusiones podríamos sacar de esto? Aparte las comentadas, ¿cierto? Del uso de los elementos de protección, de quizá haber planificado de otra manera la actividad. ¿Qué podríamos decir aparte de eso? No hubo conciencia del peligro al que estaba expuesto o del riesgo al que estaba expuesto. Exacto, no hay conocimiento, ¿ya? Eso, claro, se puede argumentar, claro, porque la persona no tiene quizás las competencias, pero no podemos estar desarrollando una actividad, ¿cierto?, sin tener el conocimiento de que a qué riesgo estamos expuestos. ¿M? Entonces, estamos un poco no es la labor de usted, sino que es la labor también de la persona que está a cargo de él, de instruirlo de la forma correcta de hacer la tarea. ¿M? Porque la colaboración de parte de prevención, ¿qué vendría a ser ahí?
Estar como Paco ahí al lado de él, diciéndole lo que debe hacer o no debe hacer, lo que tiene que hacer. ¿Cuál es Asesorar en la labor de ustedes como prevencionistas en este caso? en el conocimiento de la evaluación de los riesgos, las medidas de control, la legislación. ¿Cierto? Nosotros, la parte de nosotros sobre todo se traduce mucho en los procedimientos, en revisar los procedimientos y evaluar los riesgos, que estén todos los riesgos debidamente evaluados, cosa que la persona se le instruya respecto a esos riesgos. ¿M? Esa instrucción no necesariamente la tiene que hacer el prevencionista, la puede ser igualmente el supervisor a cargo, porque finalmente ellos son los que tienen a cargo a las personas, no uno. ¿M? Eso hay que tener un poco el concepto. De repente como que asumen que la prevención de riesgo es exclusivamente del prevencionista. ¿M? No sé si vieron otra vez un video que salía un trabajador de una minera como haciendo una parodia, ¿cierto? Colgándose de una grúa de un lado a otro. No sé si lo escucharon por ahí. ¿Me escuchan? Yo Ah, algo vi. sí. De hecho, en el Mega salió indicando ahí que dónde está el prevencionista. ¿Ya? No es labor del prevencionista estar atajando locuras de los trabajadores, pues eso, la labor de uno va un poco más allá, es la de instruir a las jefaturas para que cuiden o resguarden sus trabajadores y eviten esas conductas inapropiadas. ¿M? Vamos a mirar otro videito más y después seguimos con la materia, ¿no? ¿Se vio el video, cierto? Sí, se vio. Se vio. ¿Qué conclusiones podemos sacar de acá? Es distinta la situación. Acá ya, si bien no es una fábrica muy formal, pero sí ya estamos hablando de un tablero eléctrico que hay. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Yo no lo vi, se me quedó pegado. Esto lo proyectamos de nuevo, sí, cortito, así que lo podemos ver de nuevo. Espérate. Ahí está de nuevo. Ahí va de nuevo. Tuvo que haber estar relacionado con algo de bloqueo, algún circuito que no estaba bloqueado, no sé. ¿Cierto? Ujú. Algún circuito A que veces, quedó abierto. Dime nomás. a veces los trabajadores llevan componentes que pueden generar Un arco. sí, un arco. Hace ¿Mm? muchos años, en la empresa donde yo trabajo, me ¿Ya? contaron la ¿Ya? historia de mi empresa, que un ¿Ya? trabajador andaba siempre con un manojo de llaves grande. Ah, ok. Y a un tablero y ese manojo se le cayó dentro del tablero y generó este arco y salió con graves lesiones. Oh, claro. Bueno, eso por eso quería mostrar un poco el video, también lo vamos a ver más adelante, los famosos arcos eléctricos, ¿ya? Que son extremadamente peligrosos, ¿ya? El golpe, en este caso la persona tuvo bastante fortuna de recibir el golpe y salir eyectado, ¿cierto? Y no disipar la parte de energía que lo hubiera quemado. ¿M? Si se fijan ahí, al final se le estaba como quemando la espalda, pero en general salió bien, bastante bien parado de la situación. ¿M? Entonces, eh, ¿qué es lo que podríamos, sin tener mayores conocimientos, porque solamente estamos viendo una parte de una situación, qué podríamos haber hecho para evitar eso? Bloqueo del equipo. Lo primero, aislamiento eléctrico. Su bloqueo, Exacto, lo otro, intervenir. perfecto. ¿Mm? Y bueno, ahí también lo había comentado Camilo también,
es el tema del bloqueo. Esto también lo vamos a revisar, el famoso loto, se lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pero que es importante que ¿cierto? Ya tengamos esos conceptos de que la mejor forma de controlar energías, ¿ya? Es a través de un sistema de bloqueo, porque muchas energías, incluso energías residuales, pueden ocasionar accidentes muy graves. Nosotros, por ejemplo, en la empresa tuvimos un accidente muy complejo. Un muchacho, la máquina estaba supuestamente estaba sin energía, desenergizada, pero el chico la introdujo en las manos antes de tiempo. Este era un molino gigante, ¿ya? Y se detuvo el equipo, ¿cierto? Estaba sin energía, pero siguió dando vuelta a una de las aspas. Lamentablemente el muchacho metió la mano para tratar de sacar un plástico y le pasó a llevar la mano. Perdió su mano, de hecho. Entonces, este tema de la energía es un tema que por eso vamos a revisarlo con la parte del sistema Loto, que uno debe controlar las energías para cuando se manipulan cualquier equipo, sobre todo la parte eléctrica. Vamos a retomar nuevamente la materia. Va, quedó. ¿Hasta el momento hay alguna duda respecto a esto? ¿No, profe? Ya, cualquier cosita me detiene nomás y me consulta. Volviendo un poco a retomar lo que estábamos conversando, bueno, la energía eléctrica es necesaria ya que es la que permite el uso de la iluminación, maquinaria, herramientas y equipos. Entonces, en una planta productiva, algunos procesos son netamente eléctricos. Todo funciona a través de energía eléctrica. Entonces, su uso es masivo en todo lo que es la parte industrial. Para garantizar, ¿cierto?, la seguridad de las personas y la instalación es necesario tener conocimiento sobre qué es y cómo funciona la electricidad con el fin de identificar los peligros y establecer medidas de control que permitan evitar accidentes. ¿Mm? ¿Qué, qué consecuencia puede tener una mala conocimiento de los riesgos que implica la parte eléctrica? Para una planta, por Una ejemplo. cosa Para una en planta, general. ¿qué? Bueno, física como persona podrían ser quemaduras, podría ¿Ya? ser la estructural, podríamos tener un incendio también. Un incendio, ¿ya? Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, la Cambiaso, no sé si escucharon que se quemó la planta de Este Supremo muchos años atrás, en 2014, y justamente fue por una falla eléctrica, un sobrecalentamiento y produjo un cortocircuito, y el cortocircuito a su vez generó una llama, y lamentablemente en esos años no había tanta conciencia respecto al uso de algunos materiales. El techo en particular estaba con una especie de plumaví, y justamente como era un galpón cerrado, para mejorar la ventilación se generaron se instalaron en el techo unas lucarnas, ¿ya? Las lucarnas, como cuando ustedes prenden la estufa a leña, es la que generan como el tiraje. Entonces, claro, esas lucarnas estaban abiertas, se generó la llama, la planta estaba sin persona y comenzó un incendio que no se pudo controlar. Lamentablemente la instalación completa se quemó producto de un cortocircuito. Entonces, hay tanto consecuencias hacia las personas y también consecuencias materiales importantes si no hay un conocimiento adecuado respecto a este tema. La electricidad, cierto, forma de energía definida como flujo de electrones que pasa de un átomo a átomo a lo largo de un conductor. Un circuito eléctrico, es cierto, es el camino por el que se desplazan los electrones que se denomina circuito eléctrico. Es un sistema que hace posible controlar la energía eléctrica. Está definido como conjunto de elementos interconectados, alambres, interruptores, enchufes, entre otros, que permiten el paso de la corriente eléctrica. Bueno, el circuito, ¿por qué está compuesto? Está por una fuente de voltaje generador, la parte que proporciona la corriente eléctrica, por ejemplo, una pila, una batería, un enchufe, una instalación fija, etc. El conductor, ¿cierto? Que son los cables a través de los que fluyen los electrones de un extremo a otro y se utilizan como uniones entre los distintos elementos del circuito. Generalmente están formados por alambres delgados de cobre trenzado
y recubiertos por un material aislante plástico. El interruptor, dispositivo que permite maniobrar el circuito conectado y desconectado del paso de corriente eléctrica. El receptor, carga o resistencia, punto de consumo de la electricidad que recibe el flujo de energía eléctrica y lo transforma en luz, valor en calor, luz, movimiento, sonido. Algunos receptores son las lámparas, motores, estufas, máquinas, etc. Bueno, las magnitudes eléctricas básicas, lo que estamos revisando, ¿cierto? Perdón. Tenemos la tensión o voltaje, empezamos en voltios, la resistencia eléctrica y la intensidad de la corriente. El voltaje es la corriente eléctrica que circula desde los puntos donde la energía es más alta hasta los puntos donde es más baja. Este diferencial de potencial se llama voltaje o tensión y se mide en voltios. La resistencia eléctrica es la dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales que presentan mucha dificultad se llaman aislantes y tienen poca resistencia eléctrica y tienen una resistencia eléctrica elevada. Por el contrario, los conductores son aquellos materiales que oponen poca resistencia al paso de corriente. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura. La unidad de medida de resistencia es ohmio. El cuerpo humano opone mucha resistencia o más bien somos conductores. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Conductores, profesor. Conductores, ¿cierto? Somos altamente Sí, conductores, ¿ya? Por eso claro. bueno, y tiene preferencia en la corriente a la medida que pasa por el cuerpo. Eh, por eso es el uso de elementos de protección, por eso tenemos que protegernos frente a un campo eléctrico. Bueno, tenemos la intensidad, ¿cierto? La intensidad de la corriente, la cantidad o carga eléctrica que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Depende de la tensión o voltaje que se aplique y de la resistencia que se opone. Su unidad de medida es el amperio. Bueno, para entender esto, tenemos un depósito de agua, una represa, con una altura determinada, que ahí se genera la tensión o voltaje. El caudal del agua que sale del depósito intensifica la corriente al abrir la compuerta, que sería el interruptor, hace que el flujo empuje una turbina, carga o resistencia, que opone cierta resistencia a este flujo. Mientras mayor sea este caudal, la fuerza ejercida en la turbina también aumentará, lo que implica una mayor potencia del sistema. Es como funcionan las centrales hidroeléctricas. Principales componentes y dispositivos de protección en una instalación eléctrica. Bueno, están los ductos, la caja del medidor, la puesta a tierra, ¿ya? El interruptor termomagnético, ¿cierto? Los interruptores en general, donde se traspasa la energía, los portalámparas y los tomacorrientes. Entonces, todo eso, hay una caja, ¿cierto? Donde tenemos un circuito eléctrico que vamos a ir revisando, que se le agrega ciertos dispositivos que nos permiten eh, disipar la energía para eventuales choques, ¿cierto?, con las personas. Bueno, si se hace contacto eléctrico, se logra una mejor disipación y no seamos afectados, ¿cierto?, por estos golpes eléctricos. ¿Vienen a decir algo por ahí? ¿No? Ok. Bueno, dispositivos de protección. Existen diferentes dispositivos para proteger los circuitos de los cortocircuitos y sobrecarga. Tenemos el fusible, el interruptor automático, el protector diferencial y la tierra de protección. El fusible, ¿cierto? Dispositivo que posee en su interior una lámina metálica o un hilo de metal fusible, por ejemplo, plomo. Cuando ocurre un aumento brusco de corriente, el hilo o lámina se funde y el circuito se abre inmediatamente, es decir, deja de fluir de inmediato la corriente. ¿Dónde podemos ver estos fusibles? ¿En qué elementos de uso lo podemos visualizar? ¿Qué se le ocurre? ¿En los motores de los autos? Sí, Sí. sí.
¿Hay alguno que sea un poco más, si le gusta usar herramienta eléctrica en la casa? Yo no. Me imagino que no. Ya. Por ejemplo, todas las herramientas en general traen fusibles, ¿ya? Y frente a un determinado, un uso excesivo, cuando no están preparadas las máquinas para evitar un sobrecalentamiento, usan fusibles. Entonces, si se llega a hacer el email, uno cambia el fusible y puede seguir usando el equipo. ¿M? Es un método de protección que traen algunas herramientas. ¿M? Eh, Porque, claro, se supone que son para uso casero y un uso casero o casual no le va a dar un uso intenso. ¿No? Entonces, para proteger el equipo de un sobrecalentamiento, traen algunos fusibles. ¿No? Y también, como tú comentas, los vehículos también. El interruptor automático, ¿cierto? Disyuntor, aparato electromecánico de conexión capaz de interrumpir corrientes en condiciones normales especificadas del circuito. ¿No? Accionando manualmente el interruptor y corrientes anormales como el cortocircuito sobrecarga. ¿No? Entonces, frente a un sobrevoltaje, ¿no? Estos equipos, ¿cierto?, reaccionan, ¿no? Y se caen. Es cuando uno está en la casa y se le cayó el automático, ¿cierto? Entonces, es para evitar una sobrecarga. ¿No? Realiza la misma función con fusible, pero no es necesario sustituirlo. Esta es la diferencia con el otro. Cuando el fusible se sustituye, en este caso, el interruptor automático, uno solamente levanta la palanca y puede reactivar el circuito. Después tenemos el protector diferencial, interruptor con la capacidad de detectar, ¿cierto?, la diferencia entre la corriente de entrada y salida de un circuito. Cuando opera esta diferencia, supera un valor determinado de sensibilidad para que está calibrado, 30 mA a 300 mA mayores, que el dispositivo se abre el circuito e interrumpe el paso de la corriente. Entonces, por lo general, uno cuando ve los circuitos en la casa, eh, justamente tienen como un test de reseteo que se le llama, que esa es la diferencia para diferenciarlo del interruptor, el disyuntor, el protección diferencial tiene una especie de botón de reseteo. En una instalación eléctrica, cuando una persona toca el equipo con falla de aislamiento, la corriente pasa a través del cuerpo de la persona que al estar en contacto con el suelo hace de conductor y provoca el disparo del diferencial. Entonces esto evita que uno reciba un golpe de eléctrico fuerte, ¿ya? Como la situación que vimos en los videos, que eventualmente la persona puede terminar electrocutada. Un protector diferencial, bueno, se reconoce fácilmente por ser más ancho que el automático, contar con 2 entradas y 2 salidas, y además porque siempre cuenta con un botón de prueba. El protector diferencial es un dispositivo que disminuye la probabilidad de muerte y electrocución y nunca se debe de prescindir de él. La conexión eléctrica directa son sin fusibles ni elementos de corte alguno de un circuito eléctrico, por ejemplo, todas las partes metálicas de una instalación, mediante una toma o tierra con un electrodo o grupos de electrodos instalados en el suelo. Estamos hablando de la tierra de protección. Las masas metálicas se conectan a tierra mediante un conductor de mínima resistencia con el fin de reducir al máximo la posible tensión que pueda tener una masa metálica y facilitar así el paso de corriente de fuga, evitando la aparición de tensiones de contacto peligrosas. Para que una toma de tierra sea eficaz, debe ser capaz de transmitirlo en la posible derivación eléctrica a tierra antes que llegue al usuario, o si llega que la intensidad no sea dañina. Para ello es necesario medir la resistencia eléctrica de la Tierra garantizando la mínima resistencia posible. Las partes metálicas de una instalación que no estén normalmente energizadas, pero que pueden estarlo debido a una falla interna, la presencia de humedad o agua, descarga atmosférica o sobretensiones son carcasa o tablero eléctrico, carcasas metálicas de maquinaria o herramienta eléctrica y cercos metálicos expuestos a líneas aéreas. ¿Qué produce una carcasa de tablero eléctrico que esté energizada? ¿Puede provocar un golpe de corriente directo o es indirecto? ¿Qué opinan?
una carcasa metálica de maquinaria, un cerco metálico expuesto a líneas aéreas. Creo que sí puede generar un daño directo, porque es un conductor y uno al final Claro, lo va a tomar. claro. Los cercos metálicos que están, los cercos eléctricos que se colocan en los condominios para resguardar, deben producir un golpe que nos sea letal. Si está obviamente normado el cerco, obviamente. ¿Pueden producir un golpe letal a la persona o no? Los cercos que están como para impedimento de robo, de por sí tienen una baja energía, es como para el susto. Yo creo que va a depender Exacto. del voltaje. Sí. La intensidad de corriente que corre es baja. Bueno, la tierra de protección son los elementos que constituyen una puesta a tierra, son el suelo, la toma de tierra, los bornes, los conductores de protección. Se debe considerar un largo suficiente de barra, por lo menos 1,5 metros, y conexiones adecuadas con lo de los conductores mediante pernos o grapas para estos fines. Bueno, el código IP, describe como eh, perdón, es como la protección internacional. Este código permite describir los grados de protección proporcionados por los envolventes contra la proximidad de partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños y en contra de los efectos nocivos del agua. Entonces, por ejemplo, hay un IP64 que me va a indicar que en este caso es totalmente protegido contra el polvo. Si se fijan en la primera columna, ¿ya? Eh, Perdón, ahí está adelantando. Ahí sí. Entonces dice, está totalmente protegido contra la entrada de polvo y contra rocío directo de agua y de todas las direcciones. Entonces se fijan IP64 dice, me voy a IP, dice el 6 totalmente protegido contra el polvo, y después el 4 dice que está protegido contra rocíos de todas las direcciones. Entrada limitada permitida. Limitada permitida, por ejemplo. Es un código que me va a indicar qué tipo de protección tiene el cableado. Bueno, ahí me adelanté un poquito. Si quieres, hacemos un paréntesis un ratito para no latearnos tanto. ¿Les parece? ¿O quieren continuar? Sí, profe, un break. Eso ya hagamos un paretito para que no borramos tanto. Parémonos 15 minutos, son 12:48 según mi Vale, teléfono. Volvamos a la 1:05. Ok. ¿Ya? Ok. vale. Nos vemos entonces a la 1:05. Nos vemos. Ok.
Ok, vamos a retomar. Para... Nos queda mucho, así que para poder, quizás ya no termina tan tarde. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que son los efectos en el cuerpo de un golpe eléctrico. Bueno, los efectos del choque eléctrico en el ser humano pueden ser inmediatos o no inmediatos, además de lesiones indirectas como caídas de altura, golpes de materiales, herramientas o equipos que se proyectan, entre otros. ¿Por qué estamos hablando de caídas en altura? ¿Me estarán escuchando por ahí? ¿Qué se les puede venir al tema de por qué un golpe eléctrico puede generar una caída en altura? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Perdón, Por lo que estuvo escucha. hablando el compañero, puede ser que cuando se atrofian los músculos se genera también como un movimiento de un salto. Si no está anclado el Eh, trabajador, tener una caída de claro. altura. Bueno, se produce generalmente una parálisis y bueno, obviamente el instinto natural de la persona es eh, tratar de zafarse del golpe y por eso por lo general las personas que trabajan en altura en tendido eléctrico terminan en una caída. Entonces, por eso puede ser una situación indirecta del golpe eléctrico, una caída en altura, o un golpe material, como dice, por ejemplo, como vimos en el video, a través de un arco, se puede generar situaciones indirectas al mismo golpe eléctrico. Bueno, luego tenemos también los paros cardíacos, se producen cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por detención cardíaca. El corazón se detiene por el golpe eléctrico recibido. Bueno, eso siempre va a depender de la intensidad de la corriente que nos afecte. Otro también un efecto no deseado, la asfixia. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, se tetaniza el diafragma y como consecuencia de ello los pulmones no tienen capacidad para ingresar aire ni para expulsarlos. ¿Qué se entiende por tetaniza? ¿Qué se le viene a la palabra cuando uno habla de se tetaniza el diafragma? ¿Han escuchado la palabra tetanización? ¿No? Se tetaniza que se detiene, se detiene la función. Entonces la persona no queda con la función respiratoria, no se desarrolla de buena forma y por eso va a producir una asfixia. Quemaduras, quemaduras internas o externas por el paso de intensidad de la corriente a través del cuerpo. Se producen zonas de necrosis, tejidos muertos, y las quemaduras pueden llegar a alcanzar órganos profundos, músculos, nervios, incluso huesos. La tetanización, esto es la contracción muscular que anula la capacidad de reacción muscular, impidiendo la separación voluntaria de un punto de contacto. Los músculos de las manos y los brazos se contraen sin poder relajarse. Entonces, por eso la persona no puede zafarse cuando está ocurriendo un golpe eléctrico, se queda pegada, ¿ya? Porque justamente se produce una tetanización de una contracción muscular. Entonces, la persona tiende a quedar inmóvil, sin posibilidad de zafarse del golpe eléctrico. Fibrilación ventricular se produce cuando la corriente pasa por el corazón y se traduce en un paro circulatorio por alteración del ritmo cardíaco. El corazón, al funcionar descoordinadamente, no puede bombear sangre. Ello es grave en el cerebro, donde es imprescindible una oxigenación continua. Lesiones permanentes, tenemos las producidas por la destrucción de la parte afectada del sistema nervioso, parálisis, contracturas permanentes. Manifestaciones renales, los riñones pueden quedar bloqueados por las quemaduras, ya que deben eliminar gran cantidad de mioglobina y hemoglobina que les invade que les invade después de abandonar los músculos afectados, así como sustancias tóxicas que resultan en la descomposición de los tejidos destruidos por las quemaduras. Efectos físicos no inmediatos, trastornos cardiovasculares, la descarga eléctrica puede provocar pérdida de ritmo cardíaco, y la conducción auricular, auriculoventricular, ¿cierto? O intraventricular,
perdón, manifestaciones de insuficiencias coronarias agudas, que pueden llegar a ser hasta el infarto del miocardio, además de taquicardia, vértigo y cefalea. Trastorno nervioso. La víctima de un choque eléctrico puede sufrir trastornos nerviosos relacionados con pequeñas hemorragias, fruto de la desintegración de la sustancia nerviosa central o medular. Por otra parte, es muy frecuente la aparición de neurosis del tipo funcional, más o menos graves, transitorias o permanentes. Trastornos sensoriales oculares y auditivos. Trastorno ocular ocasionado por los efectos luminosos y calóricos del arco eléctrico. La mayoría de los casos se traducen en manifestaciones inflamatorias del fondo y segmento anterior del ojo. Los trastornos auditivos comprobados pueden llegar hasta la sordera total y se deben generalmente a un traumatismo craneal, ¿no? A una quemadura grave de alguna parte del cráneo o trastornos nerviosos. Perdón, tenemos tipo de contacto. Tenemos el contacto directo, que obviamente la persona en forma directa toma la fuente de energía. Se traduce cuando la persona toma contacto con una de las partes activas de la instalación. Pueden ser dos conductores o entre un conductor activo y tierra. Este tipo de contacto genera consecuencias graves por la gran cantidad de corriente que circula por el cuerpo. Cuando usamos herramientas en la casa y se nos pegan los cables quizás pasar a llevar, ¿eso puede generar un contacto directo? ¿Qué dicen Cuando se ustedes? pela un cable, ¿Eh? sí, Eso, claro. ¿cierto? ¿Qué es lo que Se se pierde recomienda protección. hacer sobre todo en una herramienta eléctrica? ¿Parchar el lugar o mejor cambiar el cable completo? Cambiar el cable. ¿Cierto? Es lo más No, recomendable. claro. Que no puede haber liberación de todas formas. Exacto, ¿ya? Eso se lo aconsejo, sobre todo si les gusta hacer cosas en la casa. Eh, Mientras los cables estén aislados debidamente, es difícil que haya un golpe eléctrico. Pero si el cable ya está fisurado, está rasgado, lo más aconsejable por seguridad propia, cambiar de cable completo. Y hace uno, sobre todo en la gente que trabaja en las plantas, los contratistas, a veces eso se nos olvida y justamente toman el contacto, hacen contacto directo porque el cable está dañado. Los cables están dañados de los equipos. Bueno, y el otro tipo de contacto es el contacto indirecto. Se produce cuando la persona toma contacto con elementos que accidentalmente, ¿cierto? Están en tensión por algún defecto de aleación, ¿no? Por ejemplo, carcasas o partes metálicas o de la instalación que deben estar aisladas, ¿no? Entonces, eso ya se produce, ¿cierto? Cuando justamente, por ejemplo, hay un cable que esté abierto, ¿cierto? Alguna falla, ¿cierto? Y toma contacto con alguna parte metálica del equipo y a su vez nosotros tocamos esa parte y se produce, ¿cierto? Un contacto indirecto. El relámpago de arco eléctrico, descarga continua entre dos conductores relacionados con la condición peligrosa asociada a la liberación de energía causada por un arco eléctrico. Esto genera altas intensidades de calor y proyección de partículas. Si se fijan ahí el dibujo que les incorporé ahí en la lámina, se ve como un arco eléctrico afectaría a una persona que está ahí, que si estuviera ahí, terminaría eminentemente, ¿cierto?, quemada. Factores, ¿cierto?, que determinan el daño por contacto eléctrico. El contacto eléctrico es una circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo humano que pasa a ser un conductor formando parte del circuito. Cuando se dan estas condiciones significa que se ha producido un accidente cuya gravedad estará definida, ¿cierto?, por los siguientes factores. Intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo. A medida que aumentan los valores de intensidad, las consecuencias son cada vez peores. Dificultad respiratoria, fibrilación ventricular, paro cardíaco, paro respiratorio, daño en el sistema nervioso, quemaduras graves, pérdida de conocimiento y muerte.
Frecuencia de la frecuencia de la corriente alterna, utilizada en la industria y en nuestros hogares, esto puede provocar alteraciones en el ritmo cardíaco, existiendo riesgo de fibrilación ventricular. Se lo comentamos en las láminas anteriores. Tiempo de contacto, ¿cierto? Mayor tiempo de contacto, el daño es mayor, porque por lo que las protecciones de corte automático deben ser capaces de actuar con gran rapidez, ¿no? Por eso un poco repasamos en las láminas anteriores, ¿cierto? Elementos que inhiben, ¿cierto? O disminuyen el tiempo de contacto si es que la persona hace efectivamente un contacto eléctrico con un cable. Resistencia del cuerpo entre los puntos de contacto. Existen tres tipos de resistencia. La resistencia propia del cuerpo, espesor y dureza de la piel, superficie de contacto, humedad de la piel, etc. Resistencia de contacto, ropa o guantes, ¿cierto? Resistencia de salida, calzado tipo pavimento, por ejemplo. Una persona que esté un poquito más gruesa, gordita, ¿transmite más corriente o menos corriente? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Me escuchan o no? ¿Qué podemos obtener ahí como una conclusión respecto a esto? Al haber más masa, ¿se ven favorecidos o desfavorecidos? Debe, ¿Qué se le ocurre ahí? debe tener mayor resistencia, como dice ahí, que Sí, ahí tiene una ventaja, ¿cierto? Tiene una mayor resistencia. Eh, Ahí también va a depender mucho, como sale el cuadrito que está al lado ahí, de los tiempos de exposición. O sea, a mayor tiempo, claro, una persona más delgada va a ser más afectada que una persona que tenga más grasa, ¿cierto? Porque tiene mayor posibilidad de disipar más la corriente. Entonces, ahí nos favorece, lo que son un poquito más rellenitos, el tema de estar con mayor masa. por eso los eléctricos son gorditos. Podría ser, ¿ah? Una de las explicaciones. Bueno, ahí también, por eso están, como les comentaba ahí, también en la lámina indica, claro, el cuerpo humano es muy conductor, ¿ya? Lamentablemente, y por eso tenemos que protegernos. Entonces ahí está el tema de la ropa adecuada, los guantes adecuados, sobre todo hay guantes que están especialmente diseñados, ¿cierto?, para el tema de circulación de corriente, ¿ya? Y el tema, lo más fácil de prevenir, el uso de zapatos dieléctricos. La resistencia del cuerpo entre puntos de contacto, los recorridos de la corriente más habituales son mano, ¿cierto? Mano o pie. La gravedad de las lesiones va a depender de los órganos internos que atraviese, por ejemplo, si traspasa el corazón o pulmones, además de la impedancia relativa que varía según el recorrido. Hay algunos de esos que está ahí en la lámina. ¿Cuál se vería más afectado a la persona? De esos contactos que le indico ahí, ¿cuál sería el que genera más daño y el que genera menos daño? ¿Qué se le ocurre ahí en ese aspecto? Por la cantidad de órganos que están involucrados, quizás el que va desde la segunda imagen, ¿o no? El que va entre contacto entre brazo derecho y pierna izquierda. Contacto entre el brazo derecho y la pierna izquierda, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Ahora, todo entre esto, paréntesis, ahí también dice, recién me di cuenta, dice el amor claro, es bueno, peligroso. está un poco enunciado, ¿cierto? Pero cosa que lo pensé antes de leerlo. Claro, no, está bien, si eso es lo Profesor, que buscamos. profesor, una consulta. Dime, ¿Por qué en la lámina, bueno, la segunda lámina y la tercera, ambas afectan el lado derecho, así, derecho digo yo, po, el del pie derecho, así ¿ya? va en esa posición, y no es inverso en la lámina 3. La lámina 3 entra por el brazo derecho. Y sale por la pierna derecha. Sí, claro, eso. Tú dices que debería ser por el lado izquierdo y salir por el lado izquierdo. ¿Eso te refieres? Claro, sí, sí me llamó la atención eso, Ah, porque ya. Eh, bueno, en sí se supone que el daño es similar en ambas situaciones.
Claro, lo que me comentaba ahí Camilo, claro, bueno, también lo indica la lámina, el punto más riesgoso es cuando va de brazo derecho a pierna izquierda, ¿no? O viceversa, la verdad, ¿no? También se produce la misma situación, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender el daño que tenga la persona? Independiente de que lo que estamos viendo acá, ¿qué es lo que más afecta o qué es lo que más daña? El tema del traspaso por el corazón, ¿no? Sí, pero va un poquito más allá. O sea, ¿qué es lo que ustedes creen de lo que ya, con lo que hemos visto? ¿Qué es lo que más produce el daño en el cuerpo? ¿El tiempo de exposición, la intensidad de la corriente? ¿Qué es lo que más producirá daño? El, La intensidad de la corriente, yo creo. el tiempo Sí, también de pero yo exposición creo y que la más, intensidad, yo creo de forma personal que el tiempo de exposición. ¿M? tiempo de exposición, Porque, claro. claro, porque si estamos frente a un golpe de corriente importante, pero si logramos zafarnos rápidamente, los daños van a ser menores. ¿M? Obviamente, si, como dice Nicole, si es un golpe de corriente importante, nos va a afectar sí o sí. ¿M? Pero por lo general, los sistemas, entre paréntesis, de resguardo que tienen las plantas, debieran evitar un golpe importante, pero también sí se puede producir un golpe directo. ¿M? Entonces, pero yo creo que una de las cosas importantes es el tiempo que la persona está lamentablemente siendo afectada por el golpe eléctrico, porque eso, mientras a más tiempo, mayor órganos se ven afectados. ¿M? Profesor, Dime. yo sé que, o sea, guardando las proporciones, em, igual, o sea, puede que se entienda eso, que influye más el tiempo de exposición que la cantidad de energía, porque si no, ¿cómo se explica, por ejemplo, cuando estas personas sobreviven, cuando les cae un rayo? Yo entiendo que Claro, igual se cumplen ciertas condiciones, que en el fondo se disipa obviamente gran parte de la energía, claro. pero aún así es una energía considerable. Sí, sí. Bueno, igual la gente que trabaja en altura, en los cableados eléctricos, algunas tienen la suerte de sobrevivir, otras lamentablemente se sobreviven, pero por la caída que les genera, eh, igual terminan más lesionadas incluso por la caída que por la misma lesión del golpe eléctrico, ¿no? Eh, y claro, por ahí te digo, influye, como tú comentas, influye en muchas situaciones, o sea, cómo se disipa la energía es una cosa importante a ver, ¿no? Pues también les comentaba el tema, por ejemplo, una persona, igual no soy delgadito tampoco, pero claro, ahí nos favorece en caso de un golpe eléctrico porque hay mayor disipación de energía. ¿M? Profesor, Bueno, dime. y en lo que usted está comentando de las personas que trabajan en altura, en el cableado, ellos reciben el golpe, pero quedan pegados, pues. O sea, sí, Por lo general, cuando reciben el golpe eléctrico, por lo general, el corte es inmediato. Por lo general. Por eso quedan colgados, quedan ese inconsciente colgados. ¿M? Ahora, cuando no ya, están amarrados debidamente, claro, ahí caen. Por lo que te digo, por lo general, los accidentes que tienen ellos a veces salen más dañados por la misma caída que por el golpe mismo. ya, pero, sáqueme una duda, si le llega la corriente y lo tira para atrás o queda pegado la Por lo persona. general, la persona, bueno, voy a buscar unos videos por ahí, que también vi unos por ahí que habían de golpe eléctrico, y de ahí ¿Ya? se van a dar cuenta cómo siempre reacciona la persona. Siempre tiende Ya, a saltar hacia atrás, y por eso es importante que esté amarrado, porque tiende obviamente todos van a tener la misma reacción. O sea, si tú te vas a un golpe eléctrico, lo primero que tú tiendes es a, a- a hacer como el este de alejarte. ¿M? Entonces, ya, claro, ellos el problema es que están en altura. Entonces, claro, tienden a irse hacia atrás. ¿M? Entonces, por eso deberían quedar colgados. Pero ahí también, insisto, va a depender mucho, como dice Nicole ahí, del golpe eléctrico. O sea, si están trabajando en una torre de mediana o alta tensión, no hay nada que hacer. O sea, un claro. pequeño golpe de ahí, por muy poco que sea el tiempo de exposición, va a terminar la persona dañada en forma irremediable. Lo más probable es que termine fallecida. ¿M? Mm. A veces cuando están trabajando en las líneas de baja tensión, ahí ya eh, eh, se puede esperar, ¿cierto?, que la persona no pueda sobrevivir, entre paréntesis, al golpe. Ya, perfecto.
Pero aquí, insisto, bueno, es un tema personal mío, yo creo que depende mucho del tiempo que esté la persona expuesta. Mientras más rápido sea el zafarse del tema de lo que está produciendo el golpe, es la posibilidad que tiene de sobrevivencia. Perdón, ahí me estaba saltando la... Bueno, en caso de presenciar un accidente con electricidad, cortar de inmediato el suministro de energía. Si no se puede cortar el suministro de energía, ¿cierto? Con la ayuda de material aislante, depender a la víctima del contacto eléctrico. Yo para la próxima clase, la verdad, vi un video, lo encontré un poquito fuerte, pero yo creo que es importante que lo vean porque justamente grafica el tema de hacer la atención inmediata frente a una situación de un golpe eléctrico, eh, que si no es bien llevado puede la persona fallecer por otra causa y no necesariamente por el golpe. Pero lo vamos a ver en la próxima clase, mejor. Después dice, bueno, si la víctima se encuentra en un nivel alto, prever una caída, ¿cierto? Prestar los primeros auxilios, avisar al supervisor, evitar la aglomeración de personas y no suministrar bebida de ningún tipo. Bueno, y recordar que la persona es un conductor, por lo que no puede tocarse directamente, sino terminamos todos generando una especie de circuito eléctrico, ¿cierto? Si nos conectamos a la persona que está energizada. Bueno, en caso de presenciar un accidente con electricidad, si el accidentado tiene sus ropas ardientes con fuego, debe tenderse en el piso y hacerlo rodar, taparlo con mantas, ¿cierto? Sacos o lonas. Se debe usar un extintor de CO2 o PQS, evitando proyectar el chorro en los ojos. Ahí el tema del uso del extintor hay que hacerlo con cierta precaución, porque si lo vamos a vaciar completo, podemos terminar produciendo un ahogo. Si se usa agua, es necesario evitar no mojar los circuitos que pudieran encontrarse energizados en el sector. A partir del análisis de las causas de accidente eléctrico, se pueden tomar medidas de control específicas para controlar los riesgos críticos que pueden generar accidentes eléctricos repetitivos graves y o fatales. Riesgos críticos, ¿cierto? Líneas eléctricas de media y alta tensión. Son una de las mayores amenazas en cualquier lugar de trabajo. Se deben identificar las líneas de energía y tomar las medidas para evitar el contacto con ellas. Esto incluye los cables subterráneos y las líneas aéreas. Cuando ven los postes de electricidad, ¿dónde estarán ubicadas las líneas de baja, media y alta? ¿Podrían tener alguna idea de en qué posición debieran ir? Cuando estamos Me hablando imagino del... que Ubicaciones altas. en la posición en que, o sea, en la misma que lo denomina el nombre, ¿no? Por Claro, lógica, ¿no? exacto. Por eso tienen esos nombres. Alta tensión son las torres que están más elevadas, que por lo general no pasan por por zona urbana. Las de media media tensión y baja tensión sí normalmente las ve, pero las de alta, claro, tienen gran altura, eh, porque también producen cierto campo electromagnético, por eso también son más aisladas. Por eso también requieren más altura, por el campo electromagnético que produce. Aunque está como comprobado que eso no produce ningún daño, pero por un tema de riesgo, pues sobre todo personas que puedan estar con algún marcapaso, alguna cosa así les puede producir algún daño. Bueno, se debe identificar las líneas de energía y tomar medidas para evitar el contacto con ellas. Esto incluye los cables subterráneos, perdón, y las líneas aéreas. Y los cables que van, el tendido de comunicaciones, donde se conectan ustedes para ver internet y todas esas cosas, que están también en los postes. ¿Qué tipo de energía es esa? ¿Baja? Sí, muy baja, ¿cierto? Por eso también van debajo de la línea normal de tensión de los postes. Lo que sí, y la otra vez lo estuvimos revisando porque hace poco, bueno, hace un par de días atrás nomás, un camión, bueno, ¿Aló? nosotros como Cambiazo no tenemos camiones, no tenemos transporte, nosotros lo ¿Sí? subcontratamos. Y un camión pasó a llevar un poste y a su vez arrastró como dos postes más. ¿Ya? Y claro, ahí vino toda la problemática con la comunidad que nos alegaba a nosotros. Y el tema ahí no es culpa del camionero, porque los camiones están normados en cuanto a altura.
Lo que lamentablemente no hay norma Ah, sí. es sobre el tendido de telecomunicaciones. El internet, los teléfonos, ¿cierto? No están normados, ¿ya? En cuanto a qué altura debieran tener. ¿Mm? Entonces, ustedes se han visto algunos, a veces salen camiones que arrasan con varios postes, y es justamente porque pasan a llevar este tendido que está bajo la línea eléctrica, ¿ya? Pero no está normado. Entonces, en la parte eléctrica, los cables deben ser tensados cada cierto tiempo para evitar justamente que se guateen, ¿ya? Cosa que en el caso insisto, en el caso de las compañías de comunicaciones no lo tienen normado. Entonces, a veces yo me creo que tiene que haber escuchado más alguna noticia de camiones que pasan arrastrando postes, y es justamente por el tendido de telecomunicaciones que no está normado. Temas de publicidad, así de los 18 años, en diferentes medios. ¿Está hablando algo, Pablo? No, parece que no. Bueno, tenemos la línea eléctrica de media alta tensión. Se debe tener especial precaución cuando los objetos, ciertos materiales o maquinarias que se encuentran cerca de las líneas eléctricas, escaleras, andamios y grúas. Entonces, cuando acercamos una escalera, sobre todo, bueno, la próxima clase vamos a ver algunos videos de justamente cuando se hacen trabajo en altura, a veces no se tiene la precaución de mirar, está extendido, ¿cierto? Y se producen accidentes. Perdón. Cables de alimentación y cables de extensión, otra fuente de accidente eléctrico. El trabajo de construcción es difícil y duro. El desgaste de materiales puede dar lugar a roturas, ¿ya? Cables expuestos y cortocircuitos. Todo lo cual puede conducir a grave lesión eléctrica. Un poco lo que les comentaba, los cables cuando se rasgan, ¿cierto? Lo importante es irlos cambiando. Los cables deben ser utilizados de la manera correcta y las instalaciones deben conectarse a tierra. Se debe inspeccionar con frecuencia los cables de alimentación para asegurarse que no presenten fallas. Adicionalmente, las protecciones eléctricas, disyuntores y protecciones diferenciales deben encontrarse en buen estado. Herramienta eléctrica, ¿cierto? Representan otro riesgo de incidente eléctrico en obras de construcción, por lo que deben ser inspeccionadas y mantenidas correctamente. Ahí va un poco el tema del cable, que a veces, por lo general, los maestros lo tienden a parchar, y eso es una fuente importante de riesgo. Lo más sano es cambiar ese cable completo, ya por un cable nuevo, para evitar justamente contactos directos. Los trabajadores deben recibir entrenamiento y capacitación de cómo utilizarlos, como el cable de alimentación correcto. Ante una falla, solo deben ser desarmadas y reparadas por personas especializadas. Eso también es importante. No cualquiera puede desarmar la máquina si tú llegas a cambiar el cable. Debe haber un personal, ¿cierto?, que tenga el entrenamiento para hacerlo. ¿Por qué es importante ese tema? Pues está recayendo mucho ahora el tema de que tiene que ser el personal adecuado para realizar la reparación, por muy fácil que parezca. ¿Por qué ustedes creen que es importante eso? Viéndolo del tema punto preventivo. ¿Qué se les puede ocurrir si, por ejemplo, yo veo que ese cable ya que como muestra el dibujo está ahí dañado? Lo cambio yo mismo nomás, lo cambio el mismo trabajador. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No, idealmente es que lo haga una persona que uno se asegure que tenga las competencias para que eso quede habilitado de manera segura. Porque hay personas que creen que lo saben hacer, pero no es así. ¿Qué pasaría si eventualmente el trabajador mismo lo repara y tiene un accidente eléctrico por lo mismo? ¿De quién es la responsabilidad? Del trabajador. ¿Será necesariamente el trabajador? ¿Habrá quizá el trabajador sido instruido que esa herramienta debe llevarla a mantenimiento para que haga el mantenimiento correcto? Claro, si la empresa no traspasó la información y no lo formó a él ni le entregó la directriz y está la Exacto, firma, ahí claro, podría él exculparse de que no sabía. exacto. Si la persona no tiene no se le informó de que cuando el equipo falle debe entregarlo a otra persona para que haga el trabajo, para que haga la rectificación del equipo, la responsabilidad ahí pasa a ser de la empresa. O sea, tener ojo con eso. Por eso, por muy fácil es que se vean algunas cosas, debe hacerlo la persona que corresponda, o el área que corresponda.
porque estamos delegando un poco de responsabilidad entre medios. Y eso sí afecta, sobre todo cuando hay demandas. Tengan ojo con ese tema. Por eso el trabajo debe hacer lo que corresponde a quien tenga las competencias para hacerlo, independiente que se vea muy fácil la situación, porque eso usted lo respalda, ¿ya? Hay una forma, ¿cierto? Ya, si la máquina, si el equipo está, el cable está dañado, ¿cierto? Esto lo ve personal de mantenimiento que está debidamente instruido, ¿cierto? Para hacer este tipo de cambios. Entonces, eso favorece, ¿cierto? Cuando hay investigaciones por accidentes que pueden ser graves o fatales. Bueno, a continuación se presentan algunas acciones y condiciones inseguras que pueden provocar accidentes por riesgo eléctrico. Perdón. Acción insegura, ¿cierto? Intervenir en una instalación eléctrica sin contar con autorización o sin el personal electricista calificado autorizado por SEC. Es muy común que a veces en los departamentos de mantención de la empresa tengamos técnicos, ¿cierto? Eléctricos que hagan estas tareas, pero a veces no están debidamente autorizados por la SEC. Así que ojo con eso. Ahí estamos infringiendo, ¿cierto? Y los podemos meter en un problema si la persona no está con la autorización que corresponde. Porque si no, puedo tener personal electricista quizás para que haga otras labores en la planta, pero quizás no me va a poder intervenir el tendido eléctrico, porque para eso tiene que tener autorización, tiene que ser un electricista autorizado por SEC. No utilizar herramientas adecuadas, ¿cierto? Por ejemplo, las aisladas para trabajo eléctrico. Realizar actos temerarios como trabajar en circuitos vivos o energizados. No usar elementos de protección personal, utilizar equipos o sistemas eléctricos deteriorados, enchufes quebrados, conductores sin inhalación, etc. Inexperiencia o falta de conocimiento. Sobrecargar los circuitos, lo que produce un recalentamiento que puede generar un incendio. Utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas o los pies con agua. Limpiar o cambiar un accesorio de un equipo o herramienta sin desconectarlo previamente. Trasladar una escala metálica o cualquier elemento de gran longitud cerca de una línea eléctrica. Ahí podemos pasar a llevar el tendido eléctrico si la escala es muy alta. No respetar la distancia de seguridad a tendido eléctrico existente o contacto con instalaciones subterráneas. Por eso es importante que aquí el personal que hace todas estas instalaciones debe tener la competencia para realizarlo. Siempre tenerlo como observación. Por muy fácil que se vea la tarea, debe tener las competencias para hacer eso. Falta o mal funcionamiento de dispositivos de protección, ¿cierto? Tales como disyuntores termomagnéticos, protectores diferenciales y sistemas de protección. Falta de mantención de equipos del sistema eléctrico, enchufes deteriorados. Uniones defectuosas de conductores o conductores de inhalación, ¿cierto? Equipos en mal estado deteriorados, conexiones fraudulentas sin tablero general, tableros sobrecargados o carentes de enchufes que cumplan con la norma. Bueno, instalación eléctrica no reglamentaria, alteración de los sistemas de protección. No sé qué les pareció todo lo que vimos hoy día. ¿Están de acuerdo? Sí, súper, profe. Hay varias cosas que uno tenía como conocimientos generales, algunas que son cosas nuevas, y también para repasar nunca está de más. Así que Ok, súper bueno. perfecto. La próxima clase vamos a ver algunos videos más, vamos a analizar algunos casos, ya para ir soltando la mano con esto, ¿ya? La actividad, ¿cierto? Que va a ir con evaluación, que es la que me tienen que presentar el 2 de septiembre. La pueden realizar si quieren entre dos, ¿ya? Son cuatro en total, así que más de ya dos personas tampoco podría ser. Eh, yo les voy a subir a la página de la universidad, ¿cierto? A la parte de apuntes, le voy a subir un procedimiento y una ficha de un maestro liniero, electricista, ¿ya? Entonces, vamos a ver un video acá. Esta tarea que les pido revisar
Me voy a bajar un poquito por esta. Ahí, bueno, les dejo el link para que lo puedan revisar si quieren. Es una tarea, ¿cierto?, de mantención de torres de alta tensión, ¿ya? Deben hacerse, ¿cierto?, con perdón, la persona que realiza esta tarea eh, tiene que tener cierta experticia porque como son torres muy altas, como ustedes ven ahí, la hacen a través de un helicóptero que traslada a la persona, ¿ya? Y la posiciona en el lugar donde debe realizar la maniobra. Y vamos a adelantar un poquito el video para no hacerlo tan... Bueno, ahí se está preparando la persona que va a hacer la tarea. Por eso es importante que vayan recogiendo toda esa información para hacer el procedimiento de trabajo. Bueno, se está colocando los elementos de protección que corresponden, ¿cierto? Y si se fijan, él se posiciona en la parte baja del helicóptero y el helicóptero se eleva con él y comienza el trabajo de mantenimiento de la red. Entonces, bueno, él hace una serie de operaciones para evitar, ¿cierto?, que se le produzca la descarga. Y entonces aquí hay dos personas que operan o que realizan esta faena, que es la persona que hace probablemente la faena misma y el operador del helicóptero. Entonces tenemos dos personas que intervienen en esta tarea, que ahí cada uno tiene que tener una pericia, se tienen también que dar ciertas condiciones, por ejemplo, en una condición de viento esto no podría realizarse. Por tanto, influye también la condición de las condiciones ambientales que deben ser llevadas al procedimiento que ustedes realicen, ¿ya? Entonces, lo que le estoy pidiendo acá es que de este video me generen elaborar un procedimiento de trabajo seguro cuando el maestro liniero se encuentra realizando mantenciones en líneas de alta tensión en un lugar de difícil acceso y retirado de la zona urbana. Por lo general, todas estas líneas de alta tensión están alejadas de la zona urbana. Entonces, estoy pidiendo que realicen un procedimiento de trabajo respecto a eso. Me tienen que, bueno, enviarlo a mi correo a más tardar el 2 de septiembre para evaluación. Esta sería la primera evaluación de la unidad 1. No sé si les queda alguna duda respecto a eso. No, todo claro. Perfecto. Como les digo, les voy a subir a la UDLA un procedimiento tipo, no es necesariamente el de maestro lineal, obviamente, un procedimiento tipo con voz excesiva de guía, y les voy a subir también una ficha que encontré en la H respecto al maestro lineal. También les puede colaborar para que hagan el procedimiento. No sé si quedaron con alguna duda respecto a todo lo que vimos, con alguna duda respecto a esta actividad que tienen que realizar. Por mi parte no, profe. Perfecto. Entonces, bueno, dejaríamos hoy día la clase de hoy, ¿ya? Espero los encontremos la próxima semana. La próxima semana sí se va a extender un poquito más la clase porque vamos a ver un poquito más de video para que un poco soltemos la mano respecto a cómo desarrollar investigaciones de accidentes relacionados con esto. Y como les digo, les comenté al principio, si los que no escucharon, ya la tercera clase nos abocaríamos a lo que son eh, análisis de ejercicios de temas de electricidad. Porque esta unidad contiene también una parte de desarrollo de ejercicio. Así que eso sería por hoy día. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, como digo, al WhatsApp o al correo email. Ok, profe, muchas gracias, que estén todos bien. Gracias a Entonces nos ustedes. vemos. Que estén Exacto, que bien, estén muy chao. bien. Cuídense mucho. Igual.
Sí, pues nada, muy, porque tú le haces la música Isabel, agarra. No, a las 2:30, no están las 2. Pero que se tiene que ir a las 2:10.